¿Qué hay, ñoños? Youtuberos intelectuales, ¿cómo están? Mi nombre es Eix Ramos, como siempre. Soy estudiante de medicina de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia. Y estoy aquí de nuevo con mis videos de fisiología. Aunque el tema de hoy no es tanto de fisiología, es un tema que igual tenemos que abarcar porque son generalidades que hay que tener claras. El tema de hoy es el material genético y enfocaremos más que todo en duplicación. Antes que nada quería dedicar este video a mi querida profesora, a mi maestra de biología molecular, la doctora Diana Cabanzo Rojas, que me enseñó el hermoso mundo de la biología molecular a su manera y de la mejor manera. Gracias, profe. Aquí está tu hijo. Y también quería dejar un saludito a la gente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Escuela de Enfermería de la Universidad de Pedro de Valdivia de Chile. Gracias por sus comentarios y espero que me sigan apoyando. Bueno, empecemos con las generalidades. Sin duda el DNA es la molécula más importante de la vida. En él se encuentra la información que determina la estructura de las proteínas, instrucciones para el crecimiento, el desarrollo y la diferenciación celular. También agradecemos a Mendel porque gracias a sus estudios en la década de los 60 se permitió comprobar que las distintas características de un individuo se encontraban bajo el control de dos factores distintos, que hoy conocemos como genes. Del mismo modo, es posible distinguir entre las características físicas de un individuo, o sea, el fenotipo, y la composición genética exacta de aquel, o sea, el genotipo. Los genes que se bastan por sí solos para la expresión de características que determinan se designan dominantes, mientras que aquellos que requieren dos copias para su expresión se denominan genes recesivos. Hablemos un poco de los cromosomas. Pues los cromosomas siempre son algo que confunden por no saber cómo nombrarlos, qué es un cromosoma, qué es una cromatina, qué es una cromátide, entonces qué es el ADN. Siempre produce confusión. Pues para poder estudiar los cromosomas tenemos que saber que se pueden ver durante la prometafase tardía o la metafase. Esta fase es donde el material genético está empaquetado, súper enrollado, y por eso es posible ver. Un cromosoma es una estructura simétrica constituida por dos elementos idénticos, que son las cromátides. Una cromátide, otra cromátide. Una de la mamá y una del papá. Cada cromátide está formada por una molécula única de DNA de doble hélice. O sea, cada cromátide es un juego de ADN. Entonces, dos cromátides son homólogas. Si dos cromátides están juntas porque son iguales. Ambas cromátides están conectadas entre sí por un punto de constricción entre el centro, que es el centrómero. El número de cromosomas está determinado por el tipo de célula. Entonces, en las células somáticas encontramos un número diploide o doble, es decir, 2N. Y en la célula sexual madura podemos encontrar un número haploide o N. Para entender mejor, aquí les pongo 22 pares de cromosomas. ¿Por qué son pares de cromosomas? Porque miren que son juegos completos de cromosomas homólogos, son dos cromosomas. Entonces, son 22 pares. Y acá hay otro par, que es el gonosoma, que sería el par sexual o el cromosoma sexual, que aporta un XX o un XY dependiendo del sexo. Entonces, estos 23 pares dan un total de 46 cromosomas, 46 juegos de DNA, ¿ya? En la célula sexual madura, como es haploide y como es incompleta, su material genético es incompleto, entonces está a la mitad. Miren que hay 22 juegos, pero de autosomas únicos y un juego de un gonosoma o un cromosoma sexual, ya sea X o Y. Y esto es un total de 23 juegos simples y 23 cromosomas. Ya ustedes saben que en la célula sexual está así porque ella tiene que terminar su división con la introducción del otro material genético del padre o de la madre. Y ahí se vuelve otra vez a recuperar el número 46. Bueno, la estructura simple o el monómero del ADN es el nucleótido. O sea, son nucleótidos tras nucleótidos tras nucleótidos que forman un polímero, una cadena larga. Pero un nucleótido está formado en sí por dos estructuras más. Por un grupo fosfato, que está aquí unido al azúcar, y por un nucleósido. Pero el nucleósido está compuesto por un azúcar, una ribosa o una desoxirribosa, y la base nitrogenada, ya sea purina o pirimidina. Entonces todo esto es la estructura del nucleótido. El ácido fosfórico o las azúcares, que pueden ser ribosa o desoxirribosa para el DNA y para el RNA. Desoxirribosa, por aquí vemos en la característica. La base nitrogenada puede ser purina, adenina y guanina, o puede ser pirimidina, ya sea timina si es ADN o uracilo si es ARN. Entonces, cada nucleótido, cada monómero está unido a otro monómero o otro nucleótido. Se hace un esqueleto lineal de puros nucleótidos por enlaces de fosfato. Enlaces 3,5 fosfodiéster. Estos enlaces los unen y forman la estructura primaria del DNA.
esta es la estructura primaria. Pero sabemos que hay otra hebra que es paralela o antiparalela y por las cuales están unidos cada nucleótido a la otra hebra. Es mediante puentes de hidrógenos. Estos puentes de hidrógenos pueden ser triples o dobles. Entre guanina y citosina siempre serán puentes triples. En cambio, en timina y adenina siempre serán dobles. Esto es gracias a una complementariedad de base. Entonces, las dos hebras unidas por puentes de hidrógeno formarían la estructura secundaria del DNA. Ahora, ¿por qué siempre guanina va a estar unida con citosina? Claro, porque hay una complementariedad de bases nitrogenadas. Hay una especificidad entre cada base que la hace una fiel a la otra. Guanina solo se unirá con citosina y timina siempre se unirá con adenina, o al revés, siempre será así. ¿Por qué? Porque miren este dibujo en la parte derecha, el amarillito, este cuadrito de acá, ahí se ve que se comparten hidrógenos entre una base y la otra. Hay un dador y un aceptador. Bueno, entonces gracias a esta característica entre las distintas bases se producen los puentes de hidrógeno y se produce la especificidad. Dos átomos electronegativos como el nitrógeno y el oxígeno comparten el hidrógeno, ya lo dije. Ahora, si tenemos adeninas, tendremos timinas porque tienen que estar juntas. Y si tenemos guaninas, tendremos citosinas. Es decir, la misma cantidad de adeninas es la misma cantidad de timinas y la misma cantidad de guaninas es la misma cantidad de citosinas. También podemos aproximar que la suma de las adeninas más las guaninas va a ser igual a las timinas más las citosinas. Y además podemos aproximar, según el libro de biología molecular de Luke, podemos aproximar de que la misma cantidad de purinas es la misma cantidad de pirimidinas. Ok, aproximadamente 50% y 50%. Gracias a la complementariedad de las bases y a todo lo específico que es esto, se forma un antiparalelismo, que quiere decir de que una hebra tiene 5' arriba y abajo al final tiene 3' y la otra es al revés, la otra tiene 3' arriba y 5' abajo, o sea, son antiparalelas. Las dos van en direcciones diferentes. Una pregunta muy buena que me hacía siempre mi profesora de biología y en los parciales lo colocaba era ¿qué era la temperatura de fusión? Y que la temperatura de fusión no es más que la temperatura a la cual los puentes de hidrógeno se desnaturalizan y rompen, pasa de una molécula bicaternaria a una molécula monocaternaria. Bueno, la estructura terciaria del DNA está dada por el superenrollamiento y entonces todo esto, las histonas y todas estas proteínas involucradas forman la estructura terciaria. Se las dejo a ustedes de tarea, yo no la voy a tocar tanto. Bueno, ahora ya entremos a duplicación. Todos sabemos que la duplicación es el mecanismo por el cual la célula duplica su material genético, hace una copia exacta de la información genética para entrar a procesos de división celular, ciclo celular y mantener la misma información entre sus células hijas. Podemos decir que la duplicación es semiconservativa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, una hebra original y una hebra nueva. Por eso es semiconservativa, porque se conserva la mitad de la originalidad. Porque es ligada al ciclo celular. En cada división es que el DNA se multiplica. Es bidireccional porque las enzimas que polimerizan tienen la particularidad de polimerizar 5', 3'. Entonces, como las hebras son antiparalelas, una va en dirección hacia abajo y la otra va en dirección hacia arriba. Entonces es antiparalela. ¿Por qué es semidiscontinuo? Porque gracias a ese mismo antiparalelismo se dificulta el trabajo un poco en una hebra y entonces saca dos hebras, una hebra continua y una retardada. Es completa porque todo el material genético se duplica. Es compleja porque tiene muchos sistemas de regulación y reparación y restricciones. Bueno, aquí les tengo una hebra de ADN o DNA, como quieran decirle, muy bonita, parecen unos dientes, pero se las hice así bien grande para que podamos explicar bien todo el proceso. Bueno, ¿qué es lo que sucede primero? Primero se localiza el origen de replicación, dónde se va a empezar a replicar y la orden y todo eso. Una vez ya todo eso está listo, aparece una enzima llamada la enzima helicasa que rompe los puentes de hidrógeno que están en el centro de la doble hélice y abren una horquilla de replicación. Ella lo que hace es que pasa, hidroliza y rompe puentes de hidrógeno. Enseguida, inmediatamente, mientras esto ocurre, hay una enzima que se llama topoisomerasa, que es la que se encarga de liberar la tensión en el extremo de la horquilla. A medida que se desenrolla la hebra, se va super enrollando en el extremo. Entonces esta enzima se encarga de ir retorciendo o ir desenredando, cortando, pegando para liberar la tensión. Mi profesora de biología molecular me enseñaba una técnica muy peculiar. Aquí hay un video dramatizado de cómo ella lo explicaba. Miren, mientras que la horquilla se abre, cómo aumenta la tensión en los extremos y la topoisomerasa se encarga de liberar la tensión. ¿Qué pasa después? Aparecen unas proteínas llamadas proteínas ligantes de ADN monocaternario o proteínas SSB. Se encargan de fijar la hebra que se separó para que no se vuelva a pegar. Necesitamos ahora la enzima que polimeriza. La ADN polimerasa, más que todo la 3. La ADN polimerasa sintetiza la cadena complementaria colocando nucleótidos. Solo coloca en dirección 5', 3'. Tiene una acción polimerasa y tiene una acción exonucleasa. Va sacando nucleótidos erróneos. Además funciona con el cofactor magnesio.
Bueno, pero ¿qué pasa con esta enzima ADN polimerasa? Ella no trabaja, no funciona. Es incapaz de iniciar una cadena nueva, requiere la presencia de un extremo libre del carbono 3 de un nucleótido para poder ir añadiendo los nucleótidos nuevos. Entonces aparece otra enzima que se llama ARN primasa, que coloca un cebador o un primer. Ella coloca este nucleótido falso de ARN para que aporte el carbono 3'. Aparece la ADN polimerasa y polimeriza. Colocó todos los nucleótidos. Gracias a que ya estaba un 3' libre, ella puede polimerizar. Bueno, ahora hay que quitar ese primer, ese cebador. Aparece una ADN polimerasa de otro tipo, la 1, y coloca el nucleótido. Bueno, ahora falta que se una todo esto y aparece otra enzima que se llama ADN ligasa y completa los enlaces fosfodiéster y se une todo. Esta hebra es la hebra rápida. Pero ¿qué pasa con la otra hebra? Debido a la unidireccionalidad de la ADN polimerasa para formar una nueva hebra, 5', 3', la replicación solo puede ser continua en la hebra adelantada. En la hebra retardada es discontinua, dando lugar a los fragmentos de Okazaki. Primero aparece la ARN primasa, la misma de ahorita, y coloca el primer, coloca el cebador. La polimerasa reconoce y coloca 5', 3', como ella sabe duplicar. Pero, ¿cómo colocó 5', 3'? Así ella es que polimeriza, 5', 3'. Entonces, como esta hebra está al revés, ella no puede hacerlo en la misma dirección que la hizo arriba. Ella tiene que venir del centro hacia afuera. Entonces, se van colocando más primer, polimeriza, se ponen bases, polimeriza. Entonces quedaron puros fragmentos de DNA. Miren, un fragmento aquí, un fragmento acá y un fragmento acá. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora hay que quitar esos fragmentos y arreglarlo todo. Aparece una enzima, la ADN polimerasa 1, la misma de ahorita. Quita los cebadores y coloca las bases que faltan. Luego aparece la ligasa que ya teníamos ahorita y vuelve a colocar los enlaces fosfodiéster. Y ya eso fue todo. Así continúa la duplicación hasta el final de la hebra y se duplica todo el material genético. También hay una reparación del ADN o corrección de errores. Las ADN polimerasas se encargan de esto, la 3, la 1 y las ligasas y todo eso. Dentro de las conclusiones podemos decir lo que ya dijimos ahorita, que es semiconservativa, que va ligada al ciclo celular, que es bidireccional, que es completa, con gasto energético. Y los materiales para una replicación, o sea, el caldo que debe haber para una replicación sería una ADN polimerasa 1, 2 y 3, proteínas para localizar el origen de replicación, helicasas, proteínas SCB, primasas, cebador, ligasas, topoisomerasa, nucleótidos, energía y el cofactor. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Ese fue mi video de duplicación, espero que les haya gustado. No olviden comentar, suscríbanse a mi canal. Yo sé que somos ñoños y que no tenemos canal de YouTube, pero toca crearlo. Adiós, youtuberos intelectuales.